UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos sobre China y el mundo, un espacio de conversación sobre economía, geopolítica y asuntos internacionales con implicaciones para México y para gran parte del mundo. El día de hoy vamos a hacer una segunda parte de un episodio que titulamos Los principales temas en la era de Trump, del Trump 2.0, y vamos a dar continuidad entonces en donde nos quedamos, ¿no? Han pasado ya... serán 16 días ahora, Jorge, a la fecha de hoy, 6 de febrero. Sí. Y bueno, sigue pues muy dando caliente la cosa. Sigue la ¿no? mata dando, como Así decimos, es. ¿no? Temas, declaraciones que sacuden al mundo. Así que continuemos con esta conversación. Tenemos todavía algunos, ¿no? Sin apuntar por aquí, pero que en los últimos días han ocurrido y que podríamos quizás comentar un poquito, ¿verdad? Así reflexionar en torno a ello. Sí, la controversia que sale desde las oficinas de la Casa Blanca no deja de sorprender al mundo, ¿no? Uh-huh. Así es, sí. Sacuden al mundo y bueno, está cambiando, ¿no? Muchos patrones que se habían construido, como hemos dicho antes, instituciones internacionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial, se están cuestionando, ¿no? Desde la Casa Blanca, entonces hay que estar atentos, hay que comentar. Jorge, el último tema que comentamos fue el Golfo de México, ¿verdad? Así y, es. Bueno, de alguna forma está muy hilado a este tema de Groenlandia que se comentó también anteriormente y también el Canal de Panamá, ¿no? Habíamos dicho sobre esta pretensión expansionista, ¿no? Quizás sí. neoimperialista ante la que estamos. Y bueno, estamos para comentar otro tema que es el fentanilo, ¿verdad? Una de las principales preocupaciones del gobierno de Estados Unidos hacia México, pero donde también está involucrado China. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ves este asunto del fentanilo, Jorge? Bueno, ha venido causando controversia desde hace ya algunos años a la fecha porque los precursores que se utilizan químicamente para fabricarlo, pues se han utilizado, ¿no? Valga la redundancia, como materia prima para fabricar una droga que dicen es 50 veces más potente que la propia heroína. Esto, sin lugar a dudas, pues, y además más barata, ¿no? Entonces, ha generado una crisis social de consumo, de muertes por sobredosis de fentanilo y, pues, como el tema del consumo de drogas en Estados Unidos siempre ha sido controversial, es echarle la culpa a terceros países, ¿no? Uh-huh. de la crisis que tienen ellos ahí. Y pues aquí, como bien lo mencionaste, sale en este triángulo de amor bizarro Estados Unidos, China y México, pues sus dos contrapartes ahí salpicados de estas medidas enérgicas que toma el gobierno estadounidense, buscando declarar a los grupos del crimen organizado en México como organizaciones terroristas, ¿no? Con Uh-huh. todo lo que ello conlleva. Uh-huh. Así es. Entonces sí, es un tema muy delicado de pensar, ¿no? Quizás nunca antes visto en la historia de estas relaciones entre México y Estados Unidos y tampoco, pues, considerando la variable China, ¿no? Que está ahí, quizás, Sí. Pues sí, surtiendo estos precursores químicos. Los opioides, hay que decirlo, ¿no? Son también utilizados por la industria de la salud para calmar todos estos la industria dolores, farmacéutica, ¿verdad? exactamente. Aquí estamos hablando de un uso distinto, ¿no? Un uso ilegal que se hace desde estas organizaciones criminales para hacer adictas, ¿no? A personas en Estados Unidos. Hay imágenes muy crudas, ¿no? De Filadelfia, ¿verdad? Una crisis de salud pública muy grave ante la que están allí. Pero este tema de declarar a las organizaciones criminales como terroristas, Jorge, ¿tú hasta dónde crees que podría llegar en estas relaciones bilaterales? Lo que pasa es de que eso le da una connotación distinta, ¿no? Al combate que tú deseas hacerle a ese tipo de organizaciones, porque te permite hacer uso de más recursos financieros y de movilizar incluso al propio ejército del país, ¿no? Sí. En esta justificación de
de salvaguardar los intereses y la seguridad de tus conciudadanos, ¿verdad? Tú vas a combatir de una forma distinta a estos cárteles del crimen organizado que pues muchos de ellos funcionan desde acá, ¿sí? Pero bueno, como buenas empresas pues son multinacionales también, ¿no? Sí, es un problema que es multinacional. Yo creo que esto va a tensar más la relación, ya de por sí tensa, que ha tenido recientemente el gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano. Recordarás que el expresidente Andrés Manuel López Obrador era, por lo menos en el discurso, se escuchaba renuente a seguir abriéndole la puerta de par en par a los agentes de la DEA y que deambularan por acá como si no hubiese reglas en esta nación, lo que causó controversias, ¿no? Incluso declaraciones por parte del propio ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que decía pues que la cooperación era parte de la historia de estas dos naciones en cuanto al crimen organizado se refiere. Y bueno, hoy se viene con mayor fuerza por el tipo de personajes que están liderando el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Este grupo de halcones que son mucho más férreos en cuanto a sus posturas. Y pues vimos un acontecimiento el año pasado que fue esta detención del Mayo Zambada que agarró, parece ser desprevenido el propio gobierno de México, ¿no? Entonces ahí vamos nosotros dándonos una idea de por dónde va esta divergencia, pareciera ser en cuanto a la estrategia. Por más que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insista en que hay que cooperar y que las estrategias se deben de definir en conjunto, pareciera ser que a Estados Unidos lo que quiere es doblar el brazo de nuevo de México ahora en el tema del fentanilo y pues implementar estrategias mucho más duras, ¿no? Así es. Entonces estamos ante un tema bastante grave. Aquí leyendo una nota de Expansión, 70,000 estadounidenses mueren al año, ¿no? Por causa de sobredosis de esta droga. Entonces es un tema muy preocupante donde está otra vez este triángulo de amor bizarro, como le llamas, sí. Jorge. Una de las respuestas de la presidenta ha sido, en este sentido, el desplegar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte de México, sí con el objetivo que ya hemos comentado antes, me parece, de la migración, pero también, sobre todo, de el fentanilo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ante un tema más en este triángulo y creo que es importante que estos tres se pongan a cooperar, ¿no? Para detener todo este tráfico ilícito, tanto de estos precursores, pero luego también está el tema de las armas, ¿no? Esta contradicción que se ha puesto sobre la mesa también de, bueno, si ustedes quieren que se detenga todo este tráfico de drogas, consideren, ¿no? El que ustedes están armando estos grupos criminales que están enfrentados sobre todo en Sinaloa ahorita, ¿verdad? De forma muy... disputándose ahí. Así es, el territorio. Entonces sí, estamos ante un tema muy complejo, que es uno más, yo diría, en donde se necesita que estos tres actores cooperen, si no va a ser muy complicado, ¿verdad? Si uno niega o dice que no, pues esto no va a avanzar, ¿verdad? A solucionar el problema. Sí. Acá queda claro, yo tengo siempre esa teoría que el nivel de actuación y de fuerza del crimen organizado en México no sería el que es actualmente sin la injerencia de Estados Unidos, ¿no? Sin el manejo de Estados Unidos. Y bueno, esto no es nuevo. La DEA, desde que se creó como agencia, ha comercializado drogas, armas, ha liderado cárteles en distintas regiones del mundo, ¿no? A diestra y siniestra. Ahí están operaciones que pasaron a la historia del siglo XX, como la Irán-Contras y demás, ¿no? Entonces, en México no es la excepción, obviamente, es un gran negocio. Ahora, a mí también me gustaría, digo, no soy quien, pero pues escuchar un programa de asistencia de salud, ¿no? A las personas, una campaña en contra del consumo del fentanilo, pero no. Todo es mano dura hacia el que se supone es el proveedor, que es este país, ¿no? El vecino del sur para ellos. Veremos. La presidenta ha tenido una postura de exigir también el freno del flujo de armas hacia acá, ¿no? Los cárteles
mexicanos parece ser están mejor armados que el propio ejército. Ujú. ¿Cómo te explicas eso? Sí, sí, sí. ¿Y eso cómo lo ves, Jorge? O sea, sabemos que esta industria de las armas apoyó a Trump, ¿verdad? Sí. Y esta exigencia de Sheinbaum, pues, complica un poco, ¿no? Que se tome una decisión así, si hay intereses y acuerdos, no va a pasar. no va a suceder. No va a suceder, es tu no. predicción. Ajá. La industria armamentista incluso sigue atizando el conflicto en Ucrania, ¿no? Ya se dijo, Ucrania va a seguir recibiendo ayuda militar. Ujú. Sigue atizando el genocidio en Gaza y Cisjordania y Líbano y todos esos países y regiones del Oriente Próximo, fluyendo la cooperación militar, ¿no? Es decir, armas y demás al propio ejército de Israel y al gobierno de ese país. Entonces acá yo creería que es bastante romántico pensar que un personaje como Trump vaya a tomar cartas en el asunto y vaya a decirle a sus armerías, oigan, dejen de mandar AK-47 y M16 allá a México porque se nos va a revertir esto, ¿no? Y el boomerang nos va a pegar más duro. Ujú. Sino al contrario, yo Ujú. creería que esto es un cuento de nunca acabar hasta que el consumidor más importante tomara cartas más fuertes en el asunto, ¿no? Claro. Bueno, ya veremos, Jorge. Como muchos de los temas que comentamos aquí, sigamos a otro tema, que son las criptomonedas, ¿verdad? Se esperaba y me parece que desde que se eligió como presidente, las criptomonedas se revalorizaron, ¿verdad? Sí, Tuvieron bastante. por ahí un repunte, venían de momentos muy complicados, ¿no? De todas las personas que habían hecho apuestas en ese tipo de monedas, pero con la llegada de Trump a la presidencia, parece ser que pues las criptomonedas se van a regularizar en Estados Unidos. Eso, como hemos dicho, a nivel mundial puede tener implicaciones importantes, ¿no? Porque muchos países luego siguen el ejemplo de este líder que es Estados Unidos, así que puede que haya cambios importantes en esa área. ¿Cómo ves esta parte, Jorge, de las criptomonedas? Fíjate que Trump es un partidario y un promotor de las criptomonedas abiertamente. Aquí lo que yo observo, Andrei, es una opción más que tendrá el gobierno de Estados Unidos porque ya incluso lo están manejando que las criptomonedas pudieran ser activos de reserva del Banco Central del país, ¿no? Lo cual pues es bastante riesgoso, pero a su vez amplías la capacidad financiera de la nación, ¿no? Sabemos que el dinero pues prácticamente no tiene un respaldo, ¿verdad? Que el último patrón monetario que existió en el planeta se rompió en el 71 precisamente por Estados Unidos. Entonces estas criptomonedas que han cobrado tanta relevancia en las finanzas modernas del siglo XXI, pues podrían empezar a cobrar más fuerza de la que ya han tenido hasta ahorita, porque la intención del gobierno federal de Estados Unidos es que el Banco Central del país la empiece a utilizar más, ¿sí? ¿Qué te permitiría ello? Tener una expansión monetaria en automático y una capacidad pues ilimitada, ¿no? Que a su vez genera todos estos problemas al interior de la nación financieramente hablando, ¿no? Una deuda exorbitante que ya ronda los, 36, 37 billones de dólares, trillones para ellos serían. Obviamente, el negocio de las criptomonedas tiene a varios actores importantes dentro de sí. Y ahí está pues su hoy consejero favorito, parece ser como lo es Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Ya, ahí está. Y luego también un tema comentado, Jorge, que contrasta con este, es el de la moneda digital de los BRICS que habíamos comentado, ¿verdad? Sí. ¿Te acordarás? Sí. Y aquí una nota de Los Angeles Times. Trump amenaza con arancel de 100% a países de los BRICS si actúan para socavar el dólar estadounidense, ¿no? En esa intención de generar una moneda digital, una moneda común en este grupo de países que son los BRICS, pues Trump ya lanzó la amenaza, ¿no? De 100% el arancel, ni más ni menos, Jorge. ¿Cómo ves este encontronazo? Esa amenaza va en esta desdolarización que los BRICS han estado promoviendo, ¿no? Es muy notorio. Pero no, bueno, es de locos. O sea, imagínate ponerle un 100% de arancel a China, por ejemplo, ¿no? Tronaría la economía estadounidense en muy poco tiempo. Pues son, yo creo que aspavientos, Andrei, de
de un gobierno desesperado por mantener un liderazgo que cada vez se les escapa de las manos. Yo lo veo así. ¿Por qué? Pues porque han descuidado muchas cosas, ¿no? Han descuidado muchos aspectos importantes. Ahí está el tema de la inteligencia artificial, el comercio exterior, el ámbito militar, ¿no? Las cuestiones financieras. Fíjate, yo escuchaba, se los comentaba a los alumnos en clase, una declaración que me llamó mucho la atención de el ex coronel Douglas MacGregor, que decía que Estados Unidos dejó de ser una economía. Sí, Estados Unidos es un país financierista. O sea, todo gira en torno a las finanzas allá. Descuidamos, dice él, la economía tradicional, la de producir, la de vender, la de comprar, ¿sí? Y ahora el mundo financiero altamente especulativo es el que predomina. Y cuando yo lo escuché, pues coincidí con él, ¿no? Dices tú, pues sí, efectivamente. Hace mucho tiempo que Estados Unidos viene virando hacia allá. Acá yo creo que tendríamos que ver con cautela el resto de países que tanto seguimos esas conductas y esas políticas financieras, porque pues pueden ser muy contraproducentes, ¿no? Claro, sí, hay mucho riesgo allí en juego. Así que bueno, Jorge, pasemos a otro tema, uno de los que estuvo declarado desde antes, ¿no? Desde campaña, la guerra comercial con distintos países del mundo, particularmente México, Canadá, China y la Unión Europea, ¿no? Aquí algo que me parece interesante a comentar es que la estrategia de inicio que ya ha revirado un poco, ¿no? Porque habló por teléfono con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero fue poner un arancel de 25% a México, a Canadá, a productos específicos, entiendo, ¿verdad? Sí, no fue a todos. Pero luego lo que me parece interesante es que a China, a su competidor principal, del 10%, ¿no? O sea, mucho menos. A tus socios comerciales, a tus aliados estratégicos, con quienes tienes 3 décadas de cooperación comercial, les impones 25%, y a tu competidor, a tu principal país con el cual estás confrontado, 10%, ¿no? Entonces, ahí cómo ves esa estrategia, qué intención tendrá, más allá de que ya hubo un tiempo de gracia para México, sobre todo, ¿no? Que se ha pedido un mes, en lo que México arregla algunas de las cosas que se exigen, que quién sabe si nos va a alcanzar, ¿verdad? Un mes para arreglar todos esos asuntos que le preocupan a Trump. Pero bueno, ¿cómo ves esta estrategia de socios y competidor? Mira, yo creo que a los socios los quieres someter antes de negociar, ¿no? Porque hay que recordar que estamos a meses de que inicien estos acercamientos trilaterales para empezar a preparar el escenario y renegociar el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, antes conocido como el famoso TELECAN, ¿no? Entonces, cuando tú elevas de manera unilateral y drástica aranceles en ciertos sectores claves para la economía de ambos países, pues estás provocando una guerra comercial tal cual, ¿no? Con China la cosa es distinta porque hay todavía sectores estratégicos de Estados Unidos, de la economía estadounidense, que dependen de la proveeduría en particular de China, ¿no? Ahí están las famosas tierras raras, ¿no? Claro. Todos estos minerales y metales que se necesitan en la fabricación sobre todo de bienes de alta tecnología modernos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la jugada, ¿no? Le aprietas más el brazo a ambos vecinos porque vas a renegociar un tratado en el cual tú quieres llegar con las mejores cartas a la mesa, ¿no? Y los amedrentas al estilo de Trump, ¿no? Bravuconeando, gritando ahí, despotricando en contra de medio mundo, incluso lanzando ahí cifras y números que distan mucho de ser los reales. Y con China el trato pues va a ser distinto. ¿Por qué razón? Porque ellos pretenden jugar esta carta, creo yo. Yo deduzco eso, André, que están tratando de separar o romper, mermar esa alianza estratégica entre Rusia y China, ¿no? Firmada hace ya 3 años, el pasado 4 de febrero del 2022. Yo creo que va por ahí, ¿sí? Yeah. No te desbocas en contra de tu principal competidor. Vas ahí con cautela porque eres tan dependiente de él que si te desbocas, la cosa
los chinos reviraron a la primera. Eso también es interesante a comentar, ¿sí? No tardaron mucho cuando también hubieron represalias, ¿no? En el mismo sentido, imponer aranceles a productos desde Estados Unidos, ¿sí? Sí. Y eso es parte de lo que comentábamos en la parte anterior de este gran capítulo, que es, bueno, China ya no es el mismo, ¿no? De hace 8 años y por lo tanto se siente confiada esa nación, esa economía para contestar de una forma recíproca, ¿verdad? Entonces es un tema pues ahí muy complicado que en el caso mexicano se ha pedido una pausa de un mes y vamos a ver si se logran solucionar todos esos asuntos, ¿no? Que hay todavía pendientes ahí que le preocupan a Estados Unidos para que estos aranceles no se impongan. Y bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no? O sea, lo contradictorio que es en un marco del TEMEC, Jorge, o sea, que esto puede ir a tribunales, ¿no? Donde se resuelvan lógicamente a favor de Canadá y de México, así como muchos de los temas que Estados Unidos ha planteado, ¿no? Que no tienen mucho sentido, pero que se atreve a hacerlos, ¿no? Y no sé si eso es una señal política para sus votantes, ¿no? De ahí está, ¿no? Yo lo intento hacer y me detienen porque está este marco del TEMEC, vamos a renegociarlo. En el caso de esta ley de nacimiento en Estados Unidos también, ¿no? Es anticonstitucional, ya lo han dicho muchos analistas. Ya un juez la suspendió. Ya la suspendió. Sí. Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Es una señal para sus votantes? ¿Realmente se intenta hacer o qué pasará? Mira, sí, los políticos son así, ¿no? Los políticos prometen durante campaña y bueno, ya muchas de las veces a sabiendas de que la cosa no es viable, ¿verdad? Pero efectivamente mandas esa señal al electorado, ¿no? De decir, yo lo estoy intentando, no está en mí, hice mi mayor esfuerzo, etcétera, etcétera. Yo lo veo más allá, ¿no, André? Realmente ese mundo basado en reglas como Estados Unidos lo promovió durante mucho tiempo, pues nunca existió tal cual, ¿no? O sea, la regla era para quienes no me cayeran bien, ¿no? La regla difícilmente la cumplía yo, Estados Unidos, ¿no? La regla era para los demás, ¿sí? Y esto viene en evidencia desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que es cuando realmente Estados Unidos toma las riendas del planeta desde mi punto de vista. Yo creo que todas estas acciones lo que evidencian es que este modelo mundial ya no va más. Ya no va más, ya no es viable, es totalmente impráctico. Las naciones más fuertes son las primeras que dicen, ¿sabes qué? Ya no estamos de acuerdo en tus formas y nos vamos a unir nosotros, ¿no? Y por eso critican este supuesto aislacionismo que Estados Unidos promueve desde Trump. Entonces, yo creo que hay de ambas, ¿no? Por un lado, le dices al electorado, mira, estoy haciendo el esfuerzo, estoy deportando, estoy sometiendo, ¿no? Amedrentando a la presidenta de México y ya vieron, mira, rápido movilizó 10,000 elementos de la Guardia Nacional porque son señales al electorado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en menos de 2 años se van a venir las campañas de las elecciones intermedias, ¿sí? Pero en la película completa yo creo que ese modelo ya está caduco. Ya estos son como que parecieran ser los últimos aspavientos, ¿no? Esas últimas pataletas que das antes de ahogarte, ¿no? Y estás ahí pataleando, tratando de salir a la superficie y ya la misma marea ya no te lo permite, ¿no? Yo así lo veo. Ahí está. Entonces, sí, a mí me parece muy interesante también, Jorge, en el caso de China, el que se nota esa dependencia que comentabas hace un momento, ¿no? O sea, que estamos sí ante un balance de poder global, pero es un balance de poder global único, ¿no? Donde estas dos grandes potencias están integradas. Entonces, ahí se nota, ¿no? En esa decisión que toma de no proponer un arancel tan alto para su competidor. Así que, híjole, todas las decisiones creo que están siendo muy desesperadas. Ahí coincido mucho, ¿no? Contigo, y que sobre todo están mandando esa señal más allá de que puedan suceder, ¿no? En la práctica. La Unión Europea, Jorge, por otro lado, está observando, ¿no? Aquí una nota de Euronews. Responderemos con firmeza. La Comisión Europea es clara si Trump impone aranceles a la Unión Europea. De hace 4 días, Trump impone aranceles a Canadá, México y China, lo que genera temores de una guerra comercial. La Unión Europea observa y lamenta la decisión de Estados Unidos. Y aquí yo creo
la clave es la unión, ¿no? Entre todos estos actores, Canadá, Pues sí. México, Unión Europea, China, si se puede, si se unen, creo que pueden hacer un frente importante contra Estados Unidos, ¿no? Porque la estrategia es clara desde la perspectiva estadounidense de ir unilateralmente, ¿no? O sea, no Sí. va con los dos países del bloque norteamericano, Canadá y México en su conjunto, no se sienta con los dos. No. Va uno por uno, ¿no? Entonces, la estrategia es clara. Y si por el contrario, todos estos actores que están siendo afectados se unen y se sientan en la mesa con él, creo que tendría suficiente presión para decir, bueno, esto no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo ves eso, Fíjate Jorge? que ahí creo yo que ese sería un ideal, ¿no? Un escenario ideal. Lamentablemente no veo las condiciones para que se diera en la práctica. Carecemos, creo yo, de esta comunidad internacional, ¿no? Hemos caído en este individualismo, en este protagonismo, pues de manera unilateral, ¿no? Fíjate, en otros tiempos se hablaba y se insistía mucho en cómo Norteamérica con estos 3 países podía hacerle frente al tú por tú a una Unión Europea, por ejemplo, con 27 naciones, ¿no? En población, en extensión territorial, en dotación de recursos, éramos ahí un competidor importante. Lo cierto es que eso ya quedó en la historia, ¿sí? Ahorita en esta desglobalización que estamos viviendo es muy evidente que el individualismo de los países va a pregonar. De ahí la importancia de tener instituciones y gobiernos fuertes al interior de, ¿no? China no tiene las condiciones. Mira, ahorita que tú mencionabas por qué a México sí y a China no, pues bueno, hay que ver nada más qué tipo de productos le exporta México a Estados Unidos y qué tipo de productos le exporta China a Estados Unidos, ¿no? Cuánto valor agregado hay. Entonces, si bien el alimento y demás viene de aquí, va de aquí, de México hacia Estados Unidos, pero China le está exportando a Estados Unidos bienes con alto valor agregado. Entonces, sí, yo creo que sería ideal que la comunidad internacional hiciera un frente en común. Lamentablemente no veo ni siquiera un escenario ad hoc para ello. Tendría que ser la Organización Mundial del Comercio, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estados Unidos, párale ahí. Vas a provocar una guerra comercial, por ende una recesión mundial en la economía y vas a darle al traste al mundo. Pero ¿quién ha levantado la voz para decirlo, no? No, la Unión Europea carece de liderazgo total. Sí. O sea, no. ¿Con quién habla, no? Mucho se dice eso, ¿no? Los geopolíticos que sigo dicen, antes era claro a quién le hablaba un presidente de Estados Unidos a Europa, ¿no? Una Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿con quién hablas allá? Olaf Scholz está de salida, Macron no puede con la crisis política que tiene, los ingleses están allá vueltos locos cambiando de primer ministro cada ciertos meses, ¿sí? ¿Con quién hablas, no? ¿Quién lidera la Unión? Si son figuras que desde acá ha manipulado a Estados Unidos a diestra y siniestra, ¿no? La OTAN misma, ¿no? Claro. Que lo platicábamos. Entonces, ojalá y los de la Unión Europea que nos demostraron en su momento, ¿no? Que podían ser capaces de crear eso, una unión de países, pudieran hacerle un frente y decirle a Estados Unidos, no, párale, ya no va más esto, ¿no? Pero estamos muy lejos de ello, Jorge, entonces, ¿no? Yo creería que sí. Mucho problema interior en la Unión Europea para librar esta... Pues todavía no hay aranceles, ¿no? Entiendo, declarados hacia este grupo de países, pero bueno, ellos ya están pensando en escenarios, parece ser, ¿no? Si leemos las notas, entonces, bueno, puede tener implicaciones serias para los consumidores, para los productores, ¿no? Como lo has dicho antes, generar inflación, ¿no? Sin control. Entonces es un tema por ahí a seguir definitivamente. Pasemos a otro, Jorge, el financiamiento de la OTAN. ¿Cómo ves? ¿Declaró por ahí al inicio que se iba a salir? ¿O cuál iba a ser la estrategia? Quiere reducir drásticamente el dinero que le destina a Estados Unidos a la OTAN. Desde hace su primer mandato siempre lo insistió, ¿no? Ahorita creo yo que por ahí va el
el quererse sentar a la mesa del diálogo con Rusia y decirle, ¿sabes qué? Pues esto creo yo que ya no va más. Ujú. Ya hicimos suficientes negocios y pues ya la guerra no nos está conviniendo tanto, ¿no? Ujú. Desde hace muchos años yo vengo leyendo y escuchando que desde Estados Unidos les han dicho a los presidentes en turno que abrir dos frentes simultáneos, es decir, con Rusia y China, paralelamente no es viable, ¿no? Ujú. Entonces, la OTAN viene a ser pues ese ejército europeo liderado y financiado desde Estados Unidos, ¿no? Ujú. Un país no europeo, lo cual es totalmente contradictorio y ya pierde mucha relevancia ahorita si precisamente Trump promueve este acercamiento con Rusia. Entonces, pues ya, ¿qué necesidad tendrían de mantener un conflicto, ¿no? Después de tantos estragos que le ha causado socialmente, obviamente es la parte más importante, ¿no? Decenas de miles de personas muertas, pero también en la parte económica los países, ¿no? Por el desabastecimiento de energías, principalmente el gas natural ruso. Entonces yo creería acá que Trump va a seguir torciéndole el brazo ahora a los de la OTAN, diciéndoles o le echan más dinero a la bolsa o yo me salgo de aquí, ¿no? Ya, eso es, sí. Pero otra vez el escenario es complicadísimo porque si ya está encarado con Canadá, otro miembro fundador de esta organización Sí. del Tratado del Atlántico Norte, pues qué esperanzas, ¿no? De que algo pueda ocurrir o de que otros tomen el liderazgo si ahí ya hay un conflicto interno muy claro, ¿no? Entonces, otro escenario más, pues Pero por otro difícil, lado te han difícil. vendido la retórica histórica de Ujú. que los rusos te van a invadir y te van a bombardear, Ujú. ¿sí? Entonces, pues los miembros de la OTAN están constantemente en esa zozobra, ¿no? Ujú. Híjole, ¿cuándo van? Y de ahí es que tú también has podido mantener, financieramente hablando, una organización así que en esencia ya no tendría razón de existir. Ujú. Se creó para hacerle un frente en común a la amenaza de la Unión Soviética. En La su Unión momento. Soviética dejó de existir hace más de 30 años. Ujú. ¿Cuál Ya. sería la razón de esto, no? Ujú. Ya. Ahí está. Entonces, bueno, a ver qué sucede con todos esos países, Jorge. ¿Qué señal estaría mandando Trump con esta medida en este nuevo orden mundial, ¿no? ¿Dejar el liderazgo de la parte militar o cómo ves? Pues ¿Pasarle mira, la batuta a alguien más? yo creería que dices? no quieren pasarle la batuta, aunque la competencia ya la tienen cada vez más difícil, Ujú. pero también se dan cuenta que sus capacidades son más limitadas, ¿no? Ujú. Parece ser, mira, Trump en esa parte yo creo que no está equivocado, ¿no? Él habla constantemente que de su país se fuga mucho dinero en muchos ámbitos. Ahí está el tema controversial de cancelar la USAID, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que También. además es un brazo de la CIA y Ujú. todo esto que ya sabemos, ¿no? Pero dices que salen miles y miles de millones de dólares. O sea, sí, eso es cierto. El gobierno estadounidense se convirtió para el mundo en el principal patrocinador de un montón de temas, ¿no? Ahí Ujú. está la propia UNESCO, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud. O sea, todas estas grandes organizaciones vienen dependiendo en gran medida del dinero estadounidense. Entonces, cuando llega un presidente y dice, ¿saben qué? Ya estuvo bueno. Ujú. Ay, búsquense otros patrocinadores, ¿no? Ahí abre la puerta a que otras naciones asuman liderazgos y roles más protagónicos. El detalle es qué tanto vas a permitirle tú que esas naciones le metan dinero, pero a su vez sus formas de manejar esto, ¿no? Claro. Que eso sería interesante. Ujú. Eso es. Sí, una conducción diferente, ¿no? Ujú. Bueno, ahí está entonces el tema de la OTAN, de donde sí ya ha declarado la salida y creo que ya se va a firmar pronto, si no es que ya se firmó, es el Acuerdo de París. Sí, ya salieron. Y eso ya está, Sí. es un hecho. Aquí tenemos de la Gaceta de la UNAM, salida de Estados Unidos del Acuerdo de París es un regreso al oscurantismo. Abandonar la lucha contra el cambio climático responde a intereses económicos a corto plazo y refuerza la desconfianza hacia lo científico. Francisco Estrada, investigador de la UNAM, lo ha dicho. Mucho cuestionamiento, ¿no? A lo que la ciencia ha confirmado desde hace tiempo, el aumento en el
nivel del mar, de las temperaturas. Jorge está aquí involucrado, entonces... El deshielo de los polos. Así es, también. Aquí, o sea, lo que estamos viendo es que el líder del mundo está saliéndose de este acuerdo vital para la humanidad, ¿no? Y qué implicaciones puede tener eso hacia los próximos 4 años, ¿no? Porque esto, vamos contra reloj ya en este asunto, ¿no? Del cambio climático, del deshielo, del aumento de las temperaturas. Así que, ¿qué va a pasar, no? Con toda esta agenda verde que había ya muchas esperanzas, muchos foros se habían ya llenado de estos temas, ¿no? Habían dejado otros, ¿no? Economía, tecnología para enfocarse en este tema tan importante. ¿Cómo lo ves, Fíjate, Jorge? que ahí, Andrei, es precisamente una evidencia más, ¿no? De que las formas no son así. Cuando tú observas cómo países como China, India, trazan estos megaproyectos a muy largo plazo, ¿sí? Y dices tú, ay, es una meta al 2050, o sea, ¿cómo se les ocurre, no? O sea, pero bueno, son las formas de visionar, ¿no? Uh-huh. Acá, de nueva cuenta, porque ya había ocurrido, cuando Trump fue presidente la primera ocasión, se salió del Acuerdo de París. Uh-huh. Llega Biden, lo vuelve a meter al país. 4 años, llega Trump de nuevo, se vuelven, o sea, ¿qué es esto? Estar virando el volante de un lugar para otro, ¿no? De un lado hacia otro. Eso obviamente evidencia que no tienes un rumbo, una estrategia, una visión. No le das la seriedad al tema, estar cambiando constantemente, ¿no? Dices, o sea, ¿qué están jugando, no? Ahora, ¿qué tendría que hacer la comunidad internacional? ¿Tirar la toalla? Pues yo creería que no. El detalle es que en estos foros, André, cuando llega la hora de decir quiénes van a empezar a soltar el dinero, a ver, abran sus bolsillos, sus carteras, pues ahí todo el mundo se voltea a ver, ¿no? No. Se recurría a Estados Unidos, ¿por qué? Porque es el único país en el mundo que financieramente tiene un infinito de posibilidades, debido a esta deuda que crece diario, ¿sí? Que ninguna otra nación tiene esa condición financieramente hablando. Entonces, pero ahora cuando no tienes a él, ¿qué tendrías que hacer? Yo diría que hay 192 países más, pues que tendrían que hacerle frente al tema, ¿no? Sí, aunque por eso mismo que hemos comentado, Jorge, de que es un líder, puede generar ese efecto dominó, ¿verdad? De que otros le sigan. Sí. Aquí está un caso de Argentina, ni más ni menos, ¿no? Donde el presidente Javier Milei ha insinuado su salida del Acuerdo de París. Aunque Argentina no es un gran emisor global, estas decisiones contribuyen al problema y pueden influir en otros países con una visión política similar. Y el problema, además de Jorge, es que los resultados hasta ahora no han sido muy buenos, ¿no? O sea, con todo esto de que ya teníamos algunos años con el Acuerdo de París, con entradas, con salidas del líder, pero sí con un consenso más o menos global, ¿no? De la importancia del tema. Lo cierto es que los resultados no han sido los esperados, ¿no? Y que el calentamiento global ha continuado, ¿no? A pesar de que ha habido esfuerzos, ¿no? Pero ¿cómo van a ser los resultados buenos cuando ni siquiera le tomas en serio el problema? ¿Sí? Sí. Oye, es que estás enfermo crónicamente de la presión. No pasa nada. Sigo comiendo mal y sigo no haciendo ejercicio, el sedentarismo. Oye, André, estás enfermo. Mira, esto es una enfermedad crónica. No, yo me siento bien. O sea, no tomas en serio la gravedad del problema. Los países no lo hemos hecho. De los pocos que han invertido un montón de dinero para una transición de energías ha sido China. Sí, es el Europa más contaminador. Pero es el que más invierte. Sí. Sí. Y ahí, o sea, ¿qué sucede, no? O sea, ¿qué tan desmotivante puede ser eso para esas naciones que han dicho, bueno, la apuesta va a electrificar, a dejar de depender de petróleo, de gas natural, cuando ves que el otro gigante está tomando una decisión así, ¿no? Y que petrolero, ¿qué importa, no? Que ellos tengan ese plan si la afectación que haga Estados Unidos pues va a impactar a todo el mundo, ¿no? Entonces es un tema ahí muy frustrante, yo diría, desde una perspectiva de una economía, de un país que ha dicho, bueno, vamos por aquí en las próximas décadas, y que otro diga, yo no, ¿verdad? Y que luego eso genere efecto dominó. Pues sí, porque todos los 8,000 y tantos millones de personas vivimos en el mismo lugar. Así es, eso es. Pero mira, yo acá creo que esas son las áreas de oportunidad, André. A ver. Para que un gigante del peso,
del tamaño, de la capacidad, pues contraste y diga, no, a ver, yo aquí voy a asumir el liderazgo. ¿Sí? ¿Quién se me une? A ver, vámonos poniendo de acuerdo. ¿Sí? Sí, habrá unos Mileis, unos Bukele, unos presidente de Ecuador, o sea, esas figuras sí, obviamente, porque el mundo es así, es muy diverso, ¿no? Se vale esto, ¿no? Pero el otro gigante también pudiera liderar. Claro. A ver, a lo mejor el Acuerdo de París no funcionó, vamos a crear uno. Yo propongo esto, así, asá, ta. Ahí está mi modelo a seguir. Ya están viendo que estamos teniendo éxito en él. Vámonos promoviendo, ¿no? Sí, pues ahí está el caso chino, ¿no? Es uno icónico. La Unión Europea también ha destinado grandes cantidades de dinero a este tema. Así que bueno, vamos a ver. Pero regresaron al uso del carbón ahora haciéndole caso a la boicot hacia Rusia. Entonces, oye, estos canijos están promoviendo, ¿verdad?, energías renovables y de repente te metes en un problema siguiéndole la corriente al otro. Dejas de comprar gas ruso y ahora resulta que la industria del carbón vuelve a reactivarse. Dices, oye, el carbón es de los principales contaminantes que pueden existir en términos de energía. Eso es. Ahora, Andrei, una pregunta que te quiero hacer. La presidenta de México tiene una agenda verde muy fuerte, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Sí, y también... ¿Vas a seguir en contra de...? Sí. Sí, otro tema más, ¿no? Sí, está complicado. Va a ser una decisión muy complicada porque, bueno, también tenemos acceso a petróleo, ¿verdad? Sí. Mucho. Entonces... ¿Tendría que Sheinbaum ser más cautelosa en su plan? ¿O irse con todo y decir México también va a asumir su responsabilidad y vamos a hacer una transición energética y vamos a tratar de contribuir a reducir el calentamiento global? ¿O nos hacemos de la vista gorda 4 años en lo que sale aquel? Pues tiene una decisión muy complicada porque sabe las consecuencias, sabe la técnica, ¿no? Está muy bien versada en esos temas y al mismo tiempo, bueno, que ha decidido sumarse, ¿no? A su vecino del norte, a seguir un poco, ¿no? La estrategia que se le está imponiendo en algunos casos, en otro proponiendo. Entonces va a ser una decisión muy complicada. Ya veremos, Jorge, como muchos de los temas que estamos comentando aquí, el futuro de las redes sociales, otro tema, y las empresas de alta tecnología, las relaciones más estrechas con la oligarquía de Estados Unidos. Están ahí los grandes ricos empresarios, Jorge, rodeados. Tiene Trump este grupo, ¿no?, que le rodea de poder económico, empresarial. ¿Cómo ves esa configuración de la política de Estados Unidos? ¿Qué expectativas, ¿no? Que quien va a estar proponiendo decisiones de ahorro va a ser Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Quien está también ahí es Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, donde está Facebook, donde está Instagram, y donde, bueno, sabemos que hay cierto control, cierto algoritmo para que nos llegue cierta información, ¿no? Cambiemos de opiniones, etcétera, ¿no? Sí. Manipulaciones, ¿no?, mediáticas. ¿Cómo ves esta configuración? Pues es evidenciar lo que se critica a un país con el funcionamiento que tiene Estados Unidos desde hace muchos años, ¿no? La oligarquía pesa demasiado a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Es muy evidente en este esquema de financiación de las campañas electorales, Andrei, ese es el riesgo, ¿verdad? Que los compromisos tú los haces con quien te financia, no con el electorado, ¿no? Ya Eso lo hemos es. platicado. Y así funciona Estados Unidos, ¿no? La industria petrolera está ahí también, empujando, ¿no? El fracking, este petróleo de esquisto tan contaminante y tan criticado, el método para extraerlo del mar, ¿verdad? Ya la industria está saboreándose esto, ¿no? ¿Por qué? Porque le soltaron millones y millones de dólares a la campaña de Trump. Entonces yo lo veo muy preocupante. Debemos ser más cautelosos en el uso de las redes sociales, creo yo. Hoy más que nunca hay que mantener esa dialéctica, ¿no? Y estar contrastando y buscando otras fuentes y comparando. Porque la verdad está cada vez más difícil y fuera del alcance, ¿no? Sí, okay. En esta era de la posverdad, pues eso va a ser un tema recurrente, ¿no? Eso es, sí, definitivamente, ¿no? Y ahora, instrumentado desde el poder político, va a ser
más una cosa preocupante. quizás que Riesgoso. no hemos visto nunca, ¿no? Bueno, Jorge, quedan muchas preguntas, ¿no? Más allá de Sí, las esto ideas da que para hemos más, sí. planteado, ¿no? Podríamos, ¿no? Quizás Sí. en una semana ya se nos suman temas para dar una parte 3 a este especial, ¿no? De los grandes temas de Trump. Preguntas como qué va a pasar con el movimiento woke, ¿no? Todo este tema de diversidad. ¿Qué va a pasar con la polarización en Estados Unidos? ¿Se va a agudizar o van a integrarse los estadounidenses en torno a los grandes temas que tiene, ¿no? La confrontación con China, con Rusia. ¿Será suficiente para unir a los estadounidenses? ¿Se van a cumplir los sueños expansionistas de Trump hacia Groenlandia, el Golfo de México y demás? Canadá mismo, ¿no? Que se ha comentado. Sí. ¿Cómo se van a mover las figuras del ajedrez político dentro de Estados Unidos? Otra pregunta también aquí que planteas, Jorge. ¿Qué demócratas pueden hacerle contrapeso? ¿No? Uh-huh. No se ve nadie ahorita, ¿te has dado cuenta? Pues por ahí dicen que el gobernador de California, pero quién sabe, ¿no? Pues Hay sí, que esperar. Es uno de los gallos ahí, ¿no? Uh-huh. El hijo de Trump está ganando cada vez mayores adeptos. O sea, la vida política en Estados Unidos es interesante también, ¿no? Definitivamente. Jorge, bueno, quedamos con un montón de preguntas más, con temas que seguramente se van a venir en los próximos días, meses. Todavía nos quedan 4 años de mucha incertidumbre, de muchas dificultades desde una perspectiva mexicana. Se ve interesante, pero también muy retador, Jorge. Y ya para finalizar mi participación, Andrei, pues resaltar, no es porque lo hagamos nosotros, ¿no? Pero estos espacios, ¿no? Para seguir insistiendo en los temas, ¿no? Yo constantemente le digo a mis alumnos, ¿no? Esto hay que seguirlo, jóvenes, no creamos que esto sucede allá a miles de kilómetros y no tiene repercusiones. Claro que las está teniendo. Definitivamente. Hay que darle seguimiento, sí. ¿no? Y estos espacios nos permiten precisamente eso, ¿no? Eso es la bondad de laborar en una universidad y de ser parte de una academia que busca, ¿no? Buscamos, por lo menos tú y yo, pues discutir estos temas y lanzarlos ahí al ruedo, ¿no? Sí, porque se necesitan ideas innovadoras, ideas nuevas, Jorge, ante estos retos que también pueden generar oportunidades, ¿no? O sea, no todo va a ser una incertidumbre que nos va a llevar a un caos, sino que podemos aprovecharlo, pero para eso se necesita informarnos, conversar, para ver cómo podemos salir de todos estos retos del siglo XXI. Agradecidos, como siempre, con UABC Radio, con la FCA, por la oportunidad de generar este espacio de conversación. Muchísimas gracias a Omar por la producción. Hasta luego. Un saludo a todos y a todas y un abrazo al buen Omar. Diálogo sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.